Por eso. En tu versión, en la mía es en el 10. ¿Cómo es el inicio de esta iglesia? Cuando nació la iglesia, ¿ya estaba el conflicto instalado? ¿Qué piensan los demás? Cuando el nacimiento de la iglesia de Corinto, ¿ya nació con este problema? ¿O surgió después? En que, de la división. No, nace después. Con seguridad, cuando nació, cuando se formó, cuando empezó a tener ese nacimiento, fue una iglesia sana. ¿Ah? Claro, claro, claro. El ser humano es complicado. Surge acá. Y es un problema que se da después. Sí hay un problema que se viene de arrastrar tanto. El problema o se arregla o... Bien. En la carnalidad capaz que sí, porque es una falta de crecimiento. Pero después de la división, se empieza a dar cuando las personas empiezan a mirar el que está liderando en lugar de Cristo. Y Pablo le dice, mire muchachos, yo eh, no pude tratarlos como maduros espiritualmente, aunque ustedes aparentan serlo. Porque había alguno que se decía seguidor de Cristo, pero Pablo no lo elogió. ¿Por qué no lo elogió? No dijo, esos son los que están bien, ustedes están mal. ¿Por qué no lo dijo? Porque, ahí está, porque era una santidad fingida. Entonces, encontramos que hay una iglesia que está dividida cuando empezó a mirar a las personas que estaban, a los líderes y a seguir tras los líderes en lugar de seguir a Cristo. Por eso Pablo viene y le dice, miren, el fundamento acá es Cristo. Lo importante es Cristo. Nosotros somos un equipo de trabajo que venimos trabajando, llevando puesto en la mano de Dios para dar el crecimiento a la obra. Pero no estamos en las redes sociales buscando quién tiene más seguidores. Porque yo tengo más seguidores que Sergio en Instagram. No sé ni lo que es Instagram, eh, pero no se trata de esa rivalidad de que yo sobresalgo sobre otro, buscando que los demás me sigan. Ni, ni tengo que pretender ser seguidos. Y yo no tengo que seguir a ningún hombre, tengo que seguir a Cristo. El día que yo empiece a seguir a un ser humano, va a empezar a surgir lo que es la división de la iglesia. Aparecen los celos, la contienda, conflictos. ¿Por qué Dios bendice a aquel y a mí no? ¿Por qué aquel recibe ofrenda y yo no lo recibo? Mirá lo que Dios le da a aquel y por qué yo no lo tengo. ¿Y por qué empezamos con esos conflictos? Porque estamos mirando personas. Y sabe que es muy fácil caer en este problema. Israel tenía un privilegio único, ¿no? De que ser gobernado por Dios. Pero sin embargo van a Samuel y que le dice, queremos un rey, queremos seguir a un hombre. No queremos seguir a Dios. Queremos tener un hombre
para seguir. ¿Cómo? Las otras naciones. Caray, no era que Israel tenía que ser el modelo, pero ellos querían seguir a las otras naciones. Y nuestra tendencia natural es seguir a personas. Y uno ve los grandes movimientos en la iglesia a nivel mundial. Y están los super mega pastores que buscan ¿qué? Seguidores. No te vamos a aplaudir. Buscan reconocimiento, buscan realización propia, buscan lugar de privilegio, buscan, ven las ovejas como fuente de ingreso. Entonces, para eso es importante que la gente lo sigan a él. Y cuando una ovejita desvía la vista para mirar a otro, llega el tape santo. ¿Ah? Y somos propensos a seguir personas. Ahora, la iglesia de Corinto podía ser una iglesia que con sus debilidades podría existir una unidad. Pero esa unidad se empezó a romper ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se empezó a romper la unidad? Cuando empezó la gente a seguir a otro por afinidad, por gusto, o porque como le gustaba, como le daba la palabra como Apolos, porque Pablo no era muy simpático, entonces yo me inclino más por a Apolo, que estaba más adaptado para las redes sociales, ¿eh? Y empezaron a dividirse. Y el que estaba indeciso ahí, no quiere comprometerse con nadie, decía, yo sigo a Cristo. Pero es una tendencia natural del ser humano de seguir a hombres. Si uno mira en la sociedad, siempre encontramos personas que están siguiendo algo. En las redes también. Eh, el otro día en el curso de adiciones pusieron un video ahí de cuanto a las adiciones a la tecnología, ¿no? Y habían personas que vivían de eso y ellos contaban cómo se desvivían, hasta perdían el sueño por conseguir gente que lo siguiera. Había una muchacha que decía, yo tenía más de 2000 seguidores que estaban continuamente detrás de lo que yo hacía, que me di cuenta que yo había perdido mi identidad y mi vida tras esto. Entonces, el ser humano tiene esa condición natural de tener que estar siguiendo ahí. Pero no es natural que queramos seguir a Cristo. Y es un peligro que está latente en cada iglesia de que esto pueda pasar. Tengo que pueda estar ahí dormido, ¿no? Porque ¿dónde se origina el problema? En el corazón. Y Pablo tiene que decirle, miren muchachos, ustedes aparentarán ser muy santos, capaz que tengan mucho conocimiento de la palabra, pero no los puede tratar como maduros espirituales. Y uno no puede medir la madurez espiritual por el conocimiento de la palabra. ¿Se puede? No. Se puede medir con la obediencia a esa palabra. Y Pablo le dice, miren, yo no los puedo tratar como espirituales, porque son carnales. Y una evidencia grande de carnalidad en nuestras vidas es cuando nosotros empezamos a seguir a personas. Capaz que no nos declaramos diciendo yo sigo a fulano, pero a veces tenemos actitudes que demuestran que yo estoy siguiendo a él. Y a veces comentarios como, no sé, yo prefiero que como predica fulano, entonces pues no me gusta tanto como predica Mengano. Y ahí con mucha sutileza vamos tomando una posición. Y
Bien, bien. ¿Pero puede pasar acá o no? Ahí está. Porque si sabe que predica Sergio, sabe que deja la cena pronta, pues no le da tiempo a hacerla. Dice, dice, dejemos la cena resuelta porque hoy predica Sergio, no da tiempo a hacerla. Pero tenemos esa tendencia de enfilarnos o encaminarnos detrás de las personas. Y sin querer, cuando ya nos perfilamos detrás de una persona, sin querer empezamos a qué? Una militancia. Sin quererlo. Ahora, eso pasa con la persona que de cierta manera es carnal. El espiritual dice, bueno, cualquiera que se para ahí, si lo que dice tiene que ver con la palabra de Dios, Dios me está hablando. Sin importar quién. Sin importar quién sea la persona, si lo que está diciendo está acorde a la palabra de Dios, entonces Dios me está hablando. No se trata de nombres, se trata de entender que Dios habla a través de diferentes personas. Y es complicado a veces cuando nos alineamos detrás del liderazgo. ¿Sí? Los líderes están como herramientas que Dios usa. Y no son más que eso. No son más que eso. Son las herramientas que Dios quiso usar en ese lugar donde lo puso y lo está usando. No están militando, simplemente están sirviendo a Dios. Y son las herramientas que Dios puso, de las cuales nosotros tenemos que respetar y darle el lugar que sí tienen que tener. Pero no nos podemos pasar de mambo, ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Son herramientas que Dios puso. No los podemos venerar ni desautorizarlo faltándole respeto. Son herramientas que Dios usa. Si ustedes ven el pasaje más adelante, Pablo dice, bueno, uno hizo esto, el otro hizo esto, pero todos hicimos la obra de Dios. De diferente manera, de diferente forma, pero hicimos la obra de Dios. Fuimos instrumentos. No teníamos otro objetivo más que ese, otro propósito, más que servirlos a ustedes haciendo la parte que nos toca hacer. Y estoy seguro que el liderazgo acá también piensa de la misma forma. No sé, Sergio, pero los demás sí. Pero pensamos de esa misma forma. Y no estamos buscando, ni estamos militando, ni estamos buscando gente que nos esté siguiendo. No nos interesa. Porque cuando eso pasa, cuando hay una persona que ya toma esa postura, empieza a haber un brote de división. Y nadie quiere la iglesia dividida. Uno quiere la iglesia unida, que se va fortaleciendo en el Señor, creciendo cada día. Entonces tenemos que ser sabios. Y no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría que Dios da. ¿Sí? Esa sabiduría que es de unir, de fortalecer, de cuidar, de sencillez. Y como dice allí en Santiago, ¿no? La diferencia de la sabiduría humana con la sabiduría divina. Y nosotros tenemos que ser sabios a la manera de Dios. Sabios. La inmadurez, gente, se nota. ¿Sí? Se nota. ¿Cómo se dan cuenta que una persona es inmadura? Por todo eso. ¿Ya? Cuando hay queja avanza. Cuando se quejan por todo. Cuando es bien, es inestable. Cuando le gustan las cosas está ahí, podés contar con él, pero cuando no le gustan las cosas, hace berrinche y se va. ¿Eh?
que siempre está pidiendo y pocas veces da, ¿sí? Cuando hay comparativas, cuando la iglesia se vuelve competitiva, y eso es un gran peligro. Cuando yo me creo que mi iglesia es mejor que la iglesia que estaba a 3 cuadras. Creo que no hay ninguna a 3 cuadras, ¿no? Ahora encontró una. Cuando la iglesia que yo es mejor que las otras. Cuando el ministerio en que estoy yo es mejor que el otro ministerio que está Julián. Hay competencia dentro de las mismas organizaciones, ¿sí? Pero también hay competencia dentro de la iglesia. Yo me considero mejor maestro de escuela dominical que todos los demás. Razón no sé, pero me considero que soy el mejor. Y los demás no dan la clase como la doy yo. Y después necesito un clan que me apoye en eso, ¿no? Entonces hay que buscar a adeptos que voten a favor de eso. Y eso es lo que genera la división de la iglesia. Es cuando nosotros obramos con inmadurez y la madurez lleva a alinearnos detrás de personas. Ahora, una iglesia sana es una iglesia que sigue a Cristo. Todos sus líderes, toda la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que seguir a Cristo. Cada uno. No importa el tiempo que estás en la iglesia. Si no seguís a Cristo, estás equivocado. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, pero no solo en el conocimiento de la palabra, sino en la obediencia de la palabra. ¿De qué me sirve conocer toda la palabra si no la obedezco? ¿Para demostrar cuánto conocimiento tengo? ¿Para que digan, ¡pah! ¿Cuánto sabe? ¿Para creerme que soy sabio? No. Sabio es obedecer la palabra de Dios, no solo conocerla. Necesitamos una iglesia madura. ¿Ah? Y cada uno de nosotros tenemos que crecer en cuanto a la madurez. Nadie está fuera de esto. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene que crecer en la madurez. Pero para crecer en la madurez tengo que tener relación con Dios, comunión con Dios. No puedo ser maduro si no tengo una relación con Dios. Por lo menos madurez espiritual. Y es lo que hace que yo pueda estar colaborando en la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia se edifica con cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo soy parte de la unidad de la iglesia. Y lo que yo hago y digo tiene que ver con la unidad de la iglesia o con la desunión de la iglesia. ¿Sí? No es culpa de los líderes, ¿sí? O culpa de los encargados del ministerio, sino que es culpa de cada uno de nosotros cuando no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pablo le dice, no lo puede tratar a ustedes como maduros, ¿sí? Porque eran carnales. Aunque muchos de ellos parecían muy santos, pero Pablo le dice, eran carnales. Y Dios nos mira a nosotros y nos puede decir lo mismo. Me puede estar mirando y diciéndome, no puedo usarte como quiero porque sos carnal. No puedo hablarte y darte el entendimiento que quiero porque hay carnalidad en tu vida. Y hermanos, tenemos que sacar la carnalidad de nuestra vida. Tenemos que ser espirituales. Para ser espirituales tenemos que tener relación con Dios. Relación con Dios. ¿Cuántas personas hay acá sentadas que en la semana no tienen tiempos a solas con Dios? ¿Cuántas personas hay que no tuvieron tiempo de oración en la semana? O tiempo de lectura. Tiempo de estar en la presencia de Dios.
y después quieren estar acá sirviendo, simulando santidad, pero tengan algo presente. Mi carnalidad va a generar división. Porque voy a estar queriendo servir, no de una forma que bendiga a otros y glorifica a Dios, sino que voy a querer glorificarme a mí y bendecirme a mí. Por eso necesitamos una iglesia madura. Una iglesia madura. Y la madurez de la iglesia es acorde a la madurez de cada uno de sus miembros. Dios te está mirando y te está diciendo, quiero que seas maduro. Quiero que seas maduro. Quiero madurez en tu vida. Pero no es algo que se compra en la farmacia. Es que va, uno pide una cápsula de madurez espiritual, se la toma y sino que esto se logra con presencia de Dios en mi vida. Y el liderazgo tenemos que tener cuidado con esto también. Porque no podemos permitir que la gente se alinee detrás de nosotros. No podemos permitir que las personas nos sigan a nosotros. Aunque a veces parece que es tentador. A veces nos gusta. Porque en nosotros también está ese yo que da pelea. Pero tenemos que ser sabios también. Tenemos que ser sabios. Tenemos que lograr que la gente siga a Cristo. Si yo no estoy logrando eso, estoy fallando como liderazgo de la iglesia. Pero hermanos, tenemos que ser maduros espiritualmente. Tenemos que ser maduros en cuanto a la fe. ¿Ah? Y esto es con relación con Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento más obediencia. Hay mucha gente que sabe mucho de Biblia. Hay gente que me sorprende lo que sabe de Biblia. Pero le falta ese paso, la obediencia. La obediencia. De nada te sirve conocer toda la escritura de memoria, como se hacía muchas veces con el pueblo de Israel, si no estaba la obediencia. La obediencia es lo que me hace una persona madura. La obediencia es lo que me lleva a la madurez espiritual. Preciso tiempo de oración. Y no que, pastor, óreme. Y el pastor te va a decir, ¿usted no sabe orar? Sergio, te voy a pedir que ore por mí por esto. Sergio le va a decir, ¿vos estás orando? ¿O me deja la tarea a mí? ¿Estás orando vos por esto? No lo dije yo, ¿eh? No lo dije yo. Ah, yo siempre pensé que la oración del pastor estaba a otro nivel, hasta que lo escuché orar. Y ahí me di cuenta que no. Ah, es broma, es broma. Pero, pero muchas veces nos queda más cómodo pedir que el pastor ore por nosotros o pedirle en un grupo de oración que estén orando por esto. Ah, pero si están las hermanas que interceden, entonces están haciendo el trabajo por mí. ¿Ah? Y eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es estar orando, clamando a Dios por lo que estoy pasando, y tener la humildad de decirle a otros, ora conmigo, porque yo solo no puedo. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual. No podemos estar leyendo solo la palabra cuando tengo que preparar la clase o un mensaje. Y ahí es el único encuentro que tenemos con la palabra.
Tenemos que ir a la palabra, meditar en la palabra, ¿sí? Que tiene que ser lo cotidiano. Y la palabra está instalada en nuestros pensamientos y en nuestra cabeza continuamente, ¿sí? Eso es madurez espiritual. Eh, Madurez espiritual es darle lugar cuando se habla de la palabra, ¿sí? Ya sea de púlpito o ya sea cuando se está hablando de la palabra de Dios. Es darle lugar a la palabra de Dios. Uno puede pararse y mirar y decir, cuando está predicando la palabra, uno puede ya discernir más o menos. Porque el que está escuchando, el que está atento, no el que parece que está oyendo, sino el que está escuchando y está atento, ese tiene madurez espiritual. El hermano carnal, ¿qué va a estar haciendo? Tengo la Biblia en el celular y les empieza a vibrar. Y sé que cuando llega a cierto texto empieza a vibrar el texto. Eso no es madurez espiritual. El que es inmaduro espiritualmente no va a querer oír de la palabra de Dios. Lo incomoda, ¿sí? Lo incomoda. Pero el que es maduro espiritualmente anhela de la palabra de Dios. Hermanos, si queremos una iglesia que crezca, tiene que haber unidad. Y ya estuvimos viendo las pautas de la unidad. Y no se puede hacer nada con gente inmadura. Eso me dice mi señora siempre, no entiendo por qué. Pero no se puede estar haciendo con gente que no tiene la madurez para hacer. Porque siempre trae conflicto. Y más cuando se trata de las cosas de Dios, ¿no? Llevar un ministerio adelante con gente inmadura espiritualmente, pobre el que tiene que llevarlo adelante. ¿Ah? A veces tenemos nosotros en algún ministerio la gente se pone la gorra, no quiero decir quién, pero y que marca los tantos ahí, pero es necesario. Porque uno tiene que ser maduro espiritualmente para entender, para saber qué está haciendo, para qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Necesitamos una iglesia madura. El que es maduro espiritualmente tiene pasión por las vidas. ¿Sí? Tiene pasión por la vida. Inquieta. Dice, no, no, pero yo estoy en tal ministerio. Pero si amás a Dios, tenés que tener pasión por las vidas. ¿O no? Sí. Sin importar cómo se vea. El otro día yo compartía creo que muchas esposas lo escucharon, en el devocional allí, en de los hombres, eh, hablando de hacer diferencias y cómo mirábamos y teníamos la mirada de Jesús. Y si cuando veíamos a las personas teníamos la misma mirada que tenía Jesús cuando veía a las personas. Hoy estaba leyendo sobre una mujer viuda, había muerto su único hijo, y estaba el cortejo fúnebre pasando y Jesús la vio y tuvo compasión de ella, y se acercó y le dijo, la consoló y le resucita al hijo. Jesús miraba a las personas y no podía quedarse quieto. Ahora, ¿qué te pasa a vos cuando ves a las personas? ¿Qué es lo que sentís? Este debe ser un delincuente. Si me acerco me va a robar. Capaz que sí, pero bueno, vos tenés que tener compasión de él. Pero ¿qué sentís vos cuando miras las personas? El que es maduro espiritualmente va a tener compasión. Le va a doler ver situaciones. El otro día me dio un muchacho metido de cabeza adentro de un contenedor. Dios, Señor. Y uno siente impotencia porque no puede hacer nada. Pero si a vos el único deseo que te pasa cuando lo ves es empujarlo y meterlo adentro del contenedor, entonces evidentemente no sos maduro espiritualmente.
no son maduros espiritualmente. El que es maduro, el que ama a Dios, tiene compasión de las personas. Y no va a estar pensando en sí mismo, sino está siempre pensando en otro. Y ese es el que apunta a la unidad. El que piensa en uno mismo es el que lleva la desunión adelante. El que lleva la desunión. Y te quiero decir una cosa. Una iglesia unida en Cristo crece. Ahora, cuando empieza a haber desunión, la iglesia empieza a morir. Cuando digo esto, vienen a mi mente muchas iglesias que estaban vivas. Ahora los salones están vacíos. Que de esa iglesia solo quedaron los templos. Como un recordatorio de lo que puede hacer los celos, las envidias, la contienda, el ser competitivo y mucha inmadurez espiritual y mucha carnalidad. Hermano, que no seamos nosotros las herramientas que el enemigo use para empezar a romper la unidad de la iglesia. Que no sea yo la persona que el enemigo use para empezar a sabotear el proyecto de Dios que es la iglesia. Y ojo, que puede ser cualquiera de nosotros. Yo puedo ser perfectamente. Y mi mirada deja de estar puesta en Cristo. Y soy un hermano carnal, inmaduro. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos los que estemos edificando la unidad de la iglesia y edificando la iglesia como instrumentos. Y que ninguno de nosotros estemos buscando tener parcialidad. Porque eso es malo para la iglesia. Oramos para terminar. Padre amado, venimos delante de ti y delante de tu santa presencia. Y nos postramos ante ti sabiendo que solo tú eres Dios y que nadie es como tú. Y que la iglesia te tiene que mirar a ti y buscarte a ti, porque tú eres el Señor de la iglesia. Señor, danos la sencillez que necesitamos, la humildad que precisamos, la presencia de ti que necesitamos tener para que tu pueblo crezca, para que la unidad de la iglesia sea fortalecida y que pueda crecer y ser sobreedificada como tú quieres que sea. Señor, te pedimos que, a pesar de nuestras debilidades, tú estés fortaleciendo nuestras vidas para ser instrumentos que te glorifiquen a ti. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por lo que nos has hablado. Y glorifícate en nosotros. Y que nuestra vida sea para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.